Bueno, nos quedaba un ratito de la clase que había quedado un poquito cortada al final, así que son unas poquitas plantillas que quedaban por ver, que justamente la que corresponden a la que sería la terapia, las terapias contextualistas dentro de lo que sería la tercera generación. Eh, Literalmente lo que se llama en historia de psicoterapia la tercera ola o la tercera generación. Corresponde, digamos, exhaustivamente, ¿sí?, a esa categoría, no como el constructivismo, que es una psicoterapia difícil de ubicar. Cronológicamente sabemos que está en los 80, pero que si corresponde a la segunda o tercera generación, bien, hay ciertos criterios que nos permiten pensar que puede ser en una o en otra. Con respecto a las terapias contextualistas, lo que sería tercera ola propiamente dicha, están, digamos, es la última etapa de lo que serían las terapias cognitivas comportamentales. Elegí para esta presentación la imagen de la gran ola de Kanagawa. Siempre pienso las imágenes que presentan las plantillas o que inauguran una presentación, porque en muchos casos va a ser la primera imagen que vamos a evocar cuando justamente tratemos de recordar el tema. Y me parece importante porque a veces las imágenes nos ayudan a entender cosas y son, a veces no solamente acompañan, sino que además suman a un tema y nos ayudan a comprender. Quiero que les quede esta imagen y que puedan codificar las terapias contextualistas junto a la imagen de esta granola de Hoxsey, porque la verdad es que las terapias cognitivo-comportamentales, cuando hablamos de generaciones, nos da la sensación de etapas. Terminó una generación y comenzó otra. Y no es eso, no es esa la idea que nos tiene que quedar. La idea que nos tiene que quedar es de olas. En la playa, en el mar, una ola sucede a la otra y se superponen. Y a veces estamos en la orilla y vemos como una tras otra las olas se van superponiendo y se van encimando. Y llegan a veces 2 o 3 olas juntas a la orilla de manera paralela. Bien, esta es la idea que nos tiene que quedar. La primera generación no se terminó, la segunda generación no se terminó, sino que son de alguna manera olas que se van encimando y que se van superponiendo y que llegan a la actualidad, hoy 2020, llegan superpuestas, llegan conviviendo, llegan unas con otras. Tenemos que poder guardar esta imagen y no la idea tanto de generación, porque nos da una imagen más de fase, y esa no es la idea que nos tiene que quedar. En la actualidad, por ejemplo, para las terapias de tipo para ansiedad o fobias específicas, las técnicas más utilizadas y con mayor nivel de eficacia, y de hecho lo que serían los tratamientos con validación empírica, la mayoría son terapias con técnicas comportamentales clásicas, o sea, técnicas de primera generación. O sea, los modelos terapéuticos más utilizados en la actualidad para fobias específicas están inspirados o son prácticamente réplicas de los modelos de primera generación. O sea que la primera generación sigue subsistiendo en el campo terapéutico y con altísimos niveles de eficacia y de efectividad y de eficiencia. Después vamos a ver un día lo que es eficacia, efectividad, eficiencia. Con respecto a la segunda generación, es cierto que, bueno, hemos visto las críticas, se alejó de la psicología básica, no puede dar cuenta específicamente de los cambios, no puede explicar desde los principios psicológicos por qué las personas cambian. No hay, digamos, un nivel de explicación bastante poco riguroso. Sin embargo, el nivel de eficacia de estos modelos en muchos casos es alto, y hasta el día de hoy, por ejemplo, el modelo terapéutico, el tratamiento psicológico para la depresión de Beck, es un tratamiento que sigue en vigencia, que se sigue utilizando y con muy buenos niveles de efectividad. Entonces, fíjense que dijimos primera generación, segunda generación, y esas primeras 2 olas conviven con lo que serían hoy las terapias contextualistas. Estamos hablando de terapias, digamos, que de alguna manera, como dice Ruiz Díaz y Villalobos, quieren volver a la primera generación, pero con un marco o de una perspectiva diferente. Vamos a continuar entonces. Bueno, ¿cuáles son? Ahora nos vamos a guiar para esta presentación en 2 textos, que es el de el de Israel Mañas y también el de Ruiz Díaz y Villalobos. Entonces, el contexto. La primera ola corresponde a la primera generación, ¿sí? Es una generación de psicólogos que se propusieron crear un modelo clínico basado en las leyes de la psicología. La segunda ola, o las terapias de segunda generación, surgen en la década del 60 y consideran al pensamiento, ¿sí?, lo que ellos llaman la cognición, como causa de la conducta.
O sea, en ambos casos lo que se observa es la conducta. La diferencia es que en el caso de la primera generación, lo que vemos es que la conducta está generada o provocada por un estímulo externo. Esto significa que el sujeto es pasivo con respecto al estímulo. Algunos autores hablan de la parsimonia conductista, donde el sujeto tiene una actitud de pasividad y de sumisión con respecto a ese estímulo, podríamos decir en un tono coloquial, que le sale al encuentro. Esta segunda generación va a usar técnicas de la primera. De hecho, gran parte del bagaje y del backup, podríamos decir, de técnicas psicoterapéuticas que van a usar son conductuales, al modo de la primera generación, pero en este caso lo que ellos dicen es que cambia el objetivo. El objetivo no es cambiar la conducta como los de la primera, sino que estas técnicas conductuales van a cambiar la cognición o van a cambiar el pensamiento, ¿sí? Estos llamados eventos privados. Ahora, el foco de la atención en la segunda generación va a estar en estos eventos privados, que para la primera generación eran impensables, en el sentido de como no se pueden observar, no se pueden ver, no se pueden medir lo que una persona piensa, entonces eso no puede ser objeto de estudio. La psicología, las terapias cognitivas, inspiradas un poco de una manera lejana y podemos decir de oídas, se inspiran un poco en los modelos de psicología cognitiva, del procesamiento de la información, y van a poner el foco en el cambio de los pensamientos o en el cambio de las creencias, sin demasiado rigor. Algunos de estos modelos son, muy importantes en la actualidad. Los autores que les quiero traer hoy para que conozcan son realmente pioneros y referentes internacionales. Podríamos decir que son los terapeutas y los investigadores que están hoy en cualquier revista de psicoterapia seria. Y algunos de estos modelos son, se los voy adelantando para que ustedes los puedan buscar si están interesados, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso. Algunos datos son importantes para que los podamos tener ya, porque ustedes ya no estamos en un nivel de secundario que uno estudia para rendir, o estudia para la tarea, o estudia para la prueba. Ahora ustedes se están formando para ser psicólogos, y se están formando para ser profesionales. En poquito tiempo, a ustedes les parece mucho, pero la verdad que 4 o 5 años es muy poquito tiempo. En 5 años van a ser profesionales. Entonces no solamente tenemos que leer para rendir o leer para llegar a aprobar, sino que ya tenemos que leer para transformarnos en psicólogos. Tenemos que empezar a leer como psicólogos, a pensar como psicólogos y a hablar como psicólogos, porque no es que de un día para el otro uno se recibe, no sé, un 20 de diciembre y al otro día empieza a pensar y a comportarse como un psicólogo. Ese perfil profesional lo vamos trabajando y lo vamos formando desde ahora. Y parte de ese perfil profesional es el interés y la investigación en los temas pertinentes a la carrera. Por ejemplo, la psicoterapia. La materia esta es simplemente una inauguración, una presentación. Cada uno de estos temas ustedes lo pueden linkear, investigar, buscar y saber mucho más. Y por eso me parece importante traerles los modelos, que ahí los ven citados en el texto en letra de molde, y decir rápido, y son nombres que ustedes no conocen, pero se los quiero presentar, porque tal vez a alguno de ustedes le interese y ya pueda empezar a leer y buscar información sobre estos temas. Bueno, modelo terapéutico conocidísimo hoy y utilizadísimo, de los más famosos, podríamos decir, la terapia de aceptación y compromiso. Y ahí tienen el autor es un referente internacional. Marsha Linehan es la autora de terapia dialéctico-conductual. Esta terapia está dirigida a personas empezó, mejor dicho, en sus inicios con el objetivo de trabajar con mujeres con trastorno límite de la personalidad con autolesión. ¿Sí? Ahora está más extendido a cualquier pronóstico de trastorno límite. Bueno, es una referente mundial sobre el tema del trastorno límite. El trastorno límite es un trastorno con muy alta prevalencia en la actualidad, particularmente en adolescentes. Pueden buscarlo, por favor. Es algo que ya tienen que ir sabiendo. Ustedes de todas maneras lo van a ver seguramente en psicología de la personalidad. Es un trastorno grave de la personalidad. Y ella es una referente a tal punto que investigaciones de ellas han sido tomadas en cuenta para redactar ese capítulo dentro de lo que sería el DSM-5. Realmente cambió la historia de la psicoterapia y su referente mundial, Marsha Linehan. Por favor, es imperdible que puedan conocer algo más de ella. Bien, después tenemos la terapia cognitiva basada en mindfulness. Mindfulness o mente plena es una técnica que está presente en prácticamente todos los modelos de tercera ola o tercera generación.
Los que generaron este modelo de tratamiento son los autores Mark Williams de la Universidad de Oxford, Seagal de Toronto y Tisdale de Cambridge. Es un grupo muy conocido también y bueno, se los quería presentar. Bien, ¿cuáles son los conceptos básicos de este modelo de esta tercera generación? En primer lugar, que las personas tenemos la tendencia a evitar el dolor. Por eso esa imagen es un poco bizarra, y la busqué, me ocupé de buscarla. Queremos ocultar el dolor, no lo queremos sentir, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, se separa o se pelea con la pareja, ¿qué dicen los amigos? Bueno, trata de no pensar, salir con otro rápidamente, trata de distraerte, vamos a bailar cuando todavía se podía. Esta idea de escapar del dolor, cuando alguien se muere un familiar, se muere un amigo, enseguida la gente quiere ir a fiestas, quiere olvidarse de eso, regala las cosas, compra una casa nueva. La idea es sacarnos la tristeza de encima, el dolor, el rechazo, el enojo, lo que sea. Y en esta tarea de evitar la sensación displacentera, de evitar el dolor, de evitar escaparnos, podríamos decir, escaparnos del dolor que no nos gusta sentir, generalmente genera más patología. A veces escapar de una situación problemática y no afrontarla, los terapeutas de este modelo terapéutico están convencidos que genera mucho más patología. Por ejemplo, cuando una persona empieza a beber para poder olvidar un amor, o empieza a tener conductas autodestructivas para poder olvidar una pareja o olvidar la pérdida de un familiar. Los pensamientos, y aún más allá de las conductas, muchas veces tenemos pensamientos nocivos y patológicos que nos sirven para tapar el dolor. Esa es la evitación experiencial. Así como veíamos en la terapia de primera generación, que cuando las personas que tienen fobia a un objeto específico, a medida que más lo evitan, más miedo, y digamos, esa fobia se va sistematizando y se va de alguna manera fijando de una manera diferente. En este caso también, cuanto más evito el dolor, más miedo también le voy a tener al dolor y más estrategias patológicas o no sanas voy a implementar para evitarlo. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es aceptar el dolor. El camino es aceptar y pasar por él. Es como si el dolor, la tristeza, una mala situación fuera el único camino para salir de él. Es como si fuera un túnel del cual no salimos si no lo atravesamos. Y mientras que lo evitemos, vamos a estar en ese túnel, podríamos decir de una manera un poco escolar o simplista, como para entenderlo en el día de hoy. Lo que hay que hacer es aceptar y atravesarlo. Y estar presente en ese dolor y vivenciarlo y experienciarlo sin ninguna actitud evasiva o de escapista frente a esa situación. Y para eso el camino va a ser la conciencia plena, lo que ustedes tal vez han visto ya correr por flyers de redes sociales o que está muy de moda en cursos y talleres, mindfulness, que es mente plena, es estar presente en cuerpo, ¿sí? Y con en cuerpo y toda la percepción en el momento presente. Algunos autores lo definen como el esfuerzo consciente dirigido a la orientación del foco atencional hacia los propios pensamientos, emociones, conductas y sensaciones corporales. La idea es que la conciencia, en el momento que practicamos mindfulness, no corra ningún otro contenido que no sea la experiencia presente. En este momento yo estoy sentado en el escritorio, mejor dicho en un sillón, digamos de oficina, frente a una mesa, frente a una computadora, estoy abrigada, tengo un libro en la mano. La idea es poder centrar todo el foco atencional en cada una de mis sensaciones corporales, la temperatura que siento en el ambiente, la textura de la tela de la ropa sobre mi piel, cómo está mi cadencia y cómo está, o podríamos decir, mi cuerpo apoyado sobre la silla en la que me siento, cómo los pies tocan levemente el piso, la superficie plana, cómo mis manos tienen que sostener el equilibrio de un libro que está en el aire y que no lo apoyo, la tensión muscular. Bien, volver todo el foco atencional a cada una de mis sensaciones corporales. Mientras que eso sucede, no pienso en ninguna otra cosa. ¿Cuál es el problema acá o un poco lo que subyace a las terapias de tercera ola o de tercera generación? Diría que las personas vivimos o no generamos situaciones de ansiedad y de malestar por los contenidos de nuestra mente. En nuestra mente es tan estresante para digamos, a lo que sería la función mental, presentarnos a rendir un examen
por ejemplo presencial en el caso de que se pudiera, tanto como imaginar que nos presentamos. Es tan doloroso y tan difícil vivir la pérdida o el rechazo de una pareja como imaginarnos la pérdida o el rechazo de una pareja. Justamente por la capacidad de imaginación, a diferencia de los animales, nosotros podemos vivenciar experiencias como si estuvieran presentes que no lo están. Entonces, nuestra conciencia, nuestro flujo de conciencia, diría James, ustedes lo estudiaron en científica, pasan permanentemente contenidos que nos generan enojo, ansiedad, preocupación, miedo, digamos, de alguna manera nuestras sensaciones corporales y nuestro bienestar anímico está supeditado a ese contenido de conciencia que de manera permanente fluye en nuestra mente. Si nosotros por un momento pudiéramos pausarlo y detenerlo, ¿vieron como cuando uno pone pause en un video? Pausarlo y que por un momento la mente se aquiete. ¿Y cómo podemos hacer que la mente se quieta? ¿Pensar en blanco? No podemos pensar en blanco, porque nuestro cerebro no está hecho para pensar en blanco. Nuestro cerebro está hecho para pensar todo el tiempo, así funciona. Fíjense, cuando dormimos soñamos, pero nunca para. Entonces, como no podemos poner la mente en blanco, lo que tenemos que hacer es fijar el foco atencional en lugar de lo que voy a hacer mañana, lo mal que me fue ayer o lo difícil que fue el día de hoy, es poner el foco atencional en las sensaciones corporales. ¿Qué siente, digamos, el peso de mi cuerpo sobre la silla, la temperatura, si la ropa me es cómoda, me aprieta, me molesta, si me raspa una etiqueta, si tengo frío, si tengo anteojos puestos, si esos anteojos pesan sobre los huesos de mi cara, si me resultan cómodos. Cada una de las sensaciones, tanto de la piel, como el gusto, como el olfato, toda la sensación kinésica de nuestro cuerpo. Entonces, y poner la mente ahí. Y cuando la mente y el foco atencional se llena de esos contenidos, pausan todos los demás. Todos los demás que son los que nos generan ansiedad, depresión, angustia, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de lo que sería mindfulness, explicado de una manera muy, muy sencilla. Si pueden buscarlo, van a ver que es muy, muy interesante para trabajar. Bien, entonces, una vez que tenemos algunos conceptos claves, vamos a profundizar un poco más en lo que serían las terapias de tercera ola o el enfoque contextual. Y ahora sí me estoy guiando en Ruiz Díaz y Villalobos. Ahí dicen las autoras que es una vuelta al ambientalismo. En que ese ambiente, ¿sí?, que en Watson era el ambiente circundante específico. Por ejemplo, en el caso del pequeño Albert, el ambiente es ese espacio en el que se le presentan una rata blanca junto con el ruido estridente de una barra de metal. Pero el ambiente es el contexto físico, pero el ambiente también es el contexto social y el ambiente también es el contexto verbal. O sea, ambiente también es lo que me digo a mí mismo en ese hablar para adentro. Si recuerden que para los conductistas, pensamiento es más que nada un hablar para adentro. Si ustedes registran un poco sus procesos mentales, van a ver que todo el tiempo se están hablando para adentro, porque nuestro cerebro funciona así. Ya lo van a ver en neurociencia seguramente. Entonces, cuando tenemos en cuenta que desata una conducta, y pensemos en la primera generación, el condicionamiento operante, si cómo una conducta aparece en el sujeto experimental, por ejemplo, en el laboratorio, ellos tenían en cuenta el contexto físico, pero también el contexto social. O sea, mis vínculos y las interacciones con las personas van a generar conductas en mí. Y el contexto verbal, lo que yo me digo a mí mismo o a mí misma dentro de mi mente, también es el ambiente, y eso va a generar conductas. Si yo estoy caminando por la calle y de pronto alguien se me acerca para pedirme la hora, si a mí mismo me digo, esa persona, parece una persona amigable, ojalá pueda ayudarla, le voy a decir la hora, entonces seguramente se lo voy a decir. Ahora, si esa persona empiezo a decirme, se me acerca, seguramente me va a robar, o me va a hacer algo malo, o me está persiguiendo, ¿no será que me está siguiendo? Evidentemente no le voy a dar la hora y voy a salir corriendo. O sea, ¿y qué determinó? El acercamiento de la persona a mí, digamos, a mi zona de confort, a mi espacio, que rompió de alguna manera los límites de distanciamiento. ¿Eso es lo que generó mi conducta o es lo que yo me dije a mí mismo con respecto a esa conducta? O
sea lo que sonó en mi mente o el contexto verbal, es lo que yo me dije ahí mismo. Y eso ya no lo ven como los terapeutas de segunda generación, como si fueran cogniciones o conductas privadas, sino que lo ven como un contexto verbal, en el que la mente me habla todo el tiempo y se está diciendo cosas. Por eso hablamos de la importancia de la conducta verbal, pero no de lo que uno dice, sino de la conducta verbal interna, de lo que uno piensa. Y de hecho, esto está absolutamente relacionado con lo que viene después, que está orientada a trastornos graves. Parece ser, y ellos entienden, que las personas con alto grado de patología, de hecho estas terapias están orientadas a esos casos, ¿sí? Están orientadas a personas con alto nivel de disfuncionalidad. Las conductas, en lugar de estar determinadas por el ambiente externo o el ambiente social, están altamente determinadas por la conducta verbal, ¿sí? Hagamos de cuenta que una persona llega tarde una vez al trabajo, no sé, era a las 8 de la mañana, llega a las 10, el jefe le llama la atención. La segunda vez, otra vez llega a las 9, el jefe le llama la atención. Tercera, cuarta vez, llega tarde, el jefe le llama la atención hasta que finalmente lo echa. Entonces, ¿qué hacemos las personas más saludables, que tenemos más recursos, que procesamos de una manera más funcional? Lo que hacemos es, la verdad que el próximo trabajo voy a tratar de llegar a horario, porque evidentemente no fue un buen plan llegar tarde. De alguna manera soy sensible al refuerzo negativo. ¿Se acuerdan del refuerzo positivo y negativo? De alguna manera soy sensible a ese refuerzo negativo, a ese castigo, podríamos decir, que se llamaría en situación experimental, del ambiente en el que me quedé sin trabajo porque tuve determinada conducta. En el próximo trabajo voy a tratar de llegar más temprano. Una persona con alto nivel de patología, en lugar de registrar este refuerzo negativo del ambiente, lo que va a hacer es estar determinado por su conducta verbal interna. Entonces, y este señor que se piensa, ni que fuera Dios, ni que fuera mi papá, a mí nadie me va a decir a qué hora llego al trabajo, yo hago lo que quiero, y va al segundo trabajo, llega tarde y lo vuelven a echar, y va al tercer trabajo y llega tarde y lo vuelven a echar, porque en vez de registrar lo que el ambiente físico, el ambiente social, de alguna manera le está reforzando de manera negativa, ellos están mucho más volcados hacia su conducta verbal interna, y es eso lo que determina sus conductas. Nosotros, las personas más funcionales, estamos muy atentos y muy conectados con los refuerzos positivos y negativos del ambiente. Si un día estudiamos y nos sacamos un 9 y un día estudiamos otra materia y nos sacamos un 10, nos va a gustar eso y vamos a seguir estudiando y vamos a tratar de sacar esas notas. Si un día estamos con un compañero y lo maltratamos o le contamos de mala manera y ese compañero no nos habla más, vamos a otro grupo a trabajar, también maltrato a los compañeros y esos compañeros no me hablan más, evidentemente tengo que ser sensible a que mi forma de tratarlos no es la correcta, les está molestando, y si sigo así nadie va a querer trabajar conmigo. Bien, una persona con alto nivel de patología no va a registrar esto y va a seguir manteniendo la conducta disfuncional, porque va a seguir estando determinada su conducta por ese contexto verbal interno. Hay una reivindicación del análisis funcional, por favor recuerden esto, está en la primera generación. El análisis funcional es un examen riguroso de las cuestiones contextuales que van a determinar la conducta patológica. Entonces, una vez que el terapeuta tiene ese análisis riguroso y minucioso, va a empezar a intervenir esas variables para modificar la conducta indeseada. Bien, realmente ellos en la tercera generación reivindican mucho este tema y van a volver de una manera muy exhaustiva al análisis funcional. Pero esta vez al análisis funcional, además de las variables mentales, le van también a incorporar las variables verbales. Y tienen muchas técnicas, por último, basadas en la exposición, ¿sí? Digamos, acá hay una técnica bien conductual. Vamos cerrando con esta última plantilla. Está en la página 74 y 75, esto en el texto de Ruiz Díaz y Villalobos. Te van a encontrar las críticas ahí también, les pido que registren algunas. Todavía están juntando evidencia con respecto a algunas temáticas. La eficacia del mindfulness en la reducción del estrés es algo que ya está muy demostrado, pero tienen que poder encontrar evidencia con respecto a cuestiones referidas al cambio. Pero evidentemente pareciera ser que las terapias se están imponiendo, esta última generación, y ya hay numerosos posgrados y formación en terapias de tercera generación con muy buena convocatoria y con muy buenos resultados hasta ahora. Digo hasta ahora porque están en etapa de evaluación todavía algunos de los modelos,
pero pareciera ser que es la terapia que se viene, ¿sí? Así que los invito a averiguar un poco más y no quedarse solamente con esto. Bueno, era muy poquito esta última presentación. Les pido por favor que repasen este tema del texto de Mañas y de Ruiz Díaz y Villalobos. Con esto cerramos y que estén muy bien.